Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas, en Moca, Puerto Rico. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron lanzados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muchos de nosotros hemos leído este pasaje, el famoso juicio ante el trono blanco, el juicio final, en el cual todo el mundo tendrá que rendirle cuentas a Dios por sus obras. Pero aquí hay algo muy interesante cuando leemos el libro de Apocalipsis, del versículo 13 en adelante. Nos dice que el mar entregó los muertos que había en él. El mar entregó los muertos que había en él. Como si el mar fuera una persona, una entidad. Y mira lo que nos dice después. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados. Vemos como si la muerte y el Hades fueran personas o entidades. ¿A qué se debe esto? Bueno, la primera pista, Hades. El término Hades se refiere al inframundo, al mundo de los muertos, ¿verdad? Pero también Hades era un dios en la mitología griega. Y no solo Hades, también la muerte. El término griego Thanatos es en referencia al dios de la muerte. El mar, Thalassa, también es una deidad en la mitología griega. El cielo y la tierra, Urano y Gaia también. O sea que si nos vamos por las palabras originales en el griego, están mencionando a dioses de la mitología griega. O sea, los dioses de la mitología griega, sus nombres se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y ese es el tema de este video. Los dioses griegos en el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué sucede esto? La influencia de los oráculos sibilinos en la redacción y composición del libro de Apocalipsis. Muchos dentro de la escatología hablan sobre la influencia del Antiguo Testamento
en el libro de Apocalipsis y hacen mención de elementos que podemos ver en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, que está fuertemente cargado del Antiguo Testamento, del lenguaje de los profetas y de la apocalíptica judía. Pero ¿qué sucede? No es solamente eso, es que también el libro de Apocalipsis contiene influencia de otros pueblos y otras culturas, además de la judía. Lo de las terceras partes que caen en juicio y donde las terceras partes de la tierra son destruidas. Eso de las terceras partes viene de la cultura persa, porque ellos también tenían su religión y también tenían sus escatologías. Y eso viene de allá. También vemos influencia griega, egipcia, de todas las culturas. Y esto se debe a los oráculos sibilinos. ¿Qué son los oráculos sibilinos? Vamos a leer un poco sobre qué es o qué son los oráculos sibilinos. Son una colección de declaraciones oraculares escritas en hexámetros griegos, atribuidos a las sibilas. ¿Quiénes eran las sibilas? Las sibilas eran unas mujeres que profetizaban en lugares sagrados. Pausinayas. Data una sibila de Delfos, el oráculo de Delfos, en una época temprana, el siglo XII a.C. O sea, las sibilinas eran el equivalente a los profetas del Antiguo Testamento que entraban en trance y profetizaban, hacían predicciones sobre el futuro, hablaban sobre el otro mundo, esas otras dimensiones, esos otros planos de existencia. Traían mensajes de los dioses, de seres interdimensionales a la gente que consultaba con ellas. Eran profetisas que pronunciaban revelaciones divinas en un estado frenético. Sobreviven 14 libros y 8 fragmentos de los oráculos sibilinos en una edición del siglo VI o VII después de Cristo. No deben confundirse con los libros sibilinos originales de los etruscos y romanos, que fueron quemados por orden del general romano Flavio Estilicón en el siglo IV después de Cristo. En cambio, el texto es un extraño pastiche de la mitología helenística y romana intercalada con leyendas judías, gnósticas y paleocristianas. Los oráculos sibilinos son una valiosa fuente de información sobre la mitología clásica y las creencias gnósticas, helenísticas, judías y cristianas de principios del primer milenio. Algunos pasajes apocalípticos esparcidos por todas partes parecen presagiar temas del libro de Apocalipsis y otra literatura apocalíptica. Los oráculos han sido objeto de extensas ediciones, reescrituras y redacción a medida que fueron explotados en círculos más amplios. Un pasaje tiene un acróstico que deletrea una frase en clave cristiana con las primeras letras de líneas sucesivas. Los oráculos sibilinos en su forma actual son una mezcla caótica. Constan de 12 libros o 14 de diversa autoría, fecha, concepción religiosa. El arreglo final, que se cree que se debe a un editor desconocido del siglo VI, no determina la identidad de la autoría, la época o las creencias religiosas. Muchos de los libros son meras agrupaciones arbitrarias de fragmentos no relacionados. Estos oráculos eran de origen anónimo y como tales podían ser modificados
y ampliados a voluntad por los judíos helenistas y por los cristianos con fines misioneros. Algo que sucedía también con la Biblia. Había muchos, prácticamente los 4 evangelios sinópticos no tienen autor, sino que las tradiciones le atribuyen la autoría a Marcos, Marcos, Juan, Mateo y Lucas. Pero en realidad no se sabe quién escribió los evangelios sinópticos y otras cartas neotestamentarias. Pues mira, esto acá con los oráculos sibilinos, al ser anónimos, pues sufrieron de ediciones y manipulaciones con fines misioneros, tanto de judíos como de cristianos. Estos oráculos eran de origen anónimo y tales podían ser modificados y ampliados a voluntad por los judíos helenistas y por los cristianos con fines misioneros. Celso llamó a los cristianos traficantes de sibilas o creyentes en sibilas, debido a las profecías predicadas entre ellos, especialmente las del libro de Apocalipsis. La conservación de toda la colección se debe a los escritores cristianos. O sea, Celso consideraba a los cristianos seguidores de las sibilas debido a las profecías mencionadas en el libro de Apocalipsis, porque son muy parecidas. La combinación de elementos es muy parecida, es exacta prácticamente. Las fuentes de los textos sibilinos, los más antiguos de los oráculos sibilinos sobrevivientes, parecen ser los libros 3 y 5, que fueron compuestos por parte de judíos en Alejandría, donde estaba la antigua biblioteca de Alejandría que quemaron. El tercer oráculo parece haber sido compuesto durante el reinado de Ptolomeo VI Filometor. Es posible que los libros 1 y 2 hayan sido escritos por cristianos, aunque también es posible que haya habido un original judío adaptado a propósitos cristianos. Y quiero hacer una nota aquí importante. Existen dentro de la academia, existen eruditos que han propuesto la idea de que el libro de Apocalipsis inicialmente no era un libro cristiano, sino un libro de la apocalíptica judía que luego se cristianizó. Eso es una teoría que está por ahí. Se han escrito libros sobre eso. Y también el doctor James Tabor ha hablado sobre esta posibilidad. Esto no solo van a decir los preteristas, ni los fundamentalistas, ni los supuestos escatólogos, algo que ni existe, porque en verdad la escatología es una rama de la teología sistemática, no es que no existen escatólogos. Pero en fin, esto no se lo van a decir. O sea, esto son esta es otra data. No digas esto, porque la gente se confunde, les da miedo. No déjese de miedo y déjese de cosas. Esto es información, esto es data. Averigüe y usted va a ver que va a encontrar toda esta información disponible en las redes sociales, en Google. Lo puede conseguir en libros de historia, de la mitología, libros de religión. Usted va a encontrar toda esta información. Búsquela y la va a encontrar. Y mire, todos los oráculos parecen haber sido revisados, enriquecidos y adaptados posteriormente por editores y autores de diferentes religiones, que añadieron textos similares, todo ello en interés de sus respectivas religiones. Los oráculos sibilinos, por tanto, son un pastiche de la mitología pagana, griega y romana, que emplea motivos de Homero y Hesíodo, leyendas judeocristianas como el jardín del Edén, la historia de Noé, la Torre de Babel, homilías y escritos escatológicos, gnósticos y paleocristianos o precristianos, referencias apenas veladas a figuras históricas como Alejandro Magno y Cleopatra, así como muchas alusiones a los acontecimientos del último imperio romano que a menudo retratan a Roma bajo una luz negativa.
Algunos han sugerido que los textos supervivientes pueden incluir algunos fragmentos o restos de los libros sibilinos de procedencia legendaria de la Sibila de Cumas, que eran más antiguos, que se habían conservado en templos de Roma. Los libros oraculares originales conservados en Roma fueron destruidos accidentalmente en un incendio en el año 83 a.C., lo que resultó en un intento en el año 76 a.C. en recuperarlos, cuando el senador romano enviados por todo el mundo para descubrir copias. Esta copia oficial existió al menos hasta el año 405 después de Cristo, el siglo V, pero se sabe con pocos de su contenido. Nos dice que el uso de los oráculos sibilinos no siempre fue exclusivo de los cristianos. Lo demuestra un extracto del libro 3 sobre la Torre de Babel, citado por el historiador judío Flavio Josefo a finales del siglo I. El apologista cristiano Atenágoras de Atenas, escribiendo una súplica por los cristianos a Marco Aurelio en el año 176 después de Cristo, se citó textualmente la misma sección de los oráculos existentes, en medio de una larga serie de referencias clásicas y paganas que incluyen a Homero y Hesiodo, y afirmó varias veces que todas estas obras ya deberían ser familiares para el emperador romano. Varrón enumeró 10 sibilas: persa, libia, délfica, cimeria, eritrea, samia, cumea, helospontiana, frigia y tirbutina. La lista omite las sibilas hebreas, caldeas y egipcias, porque también habían sibilas hebreas, caldeas y egipcias. La Suda repite esta lista, pero identifica la sibila persa con la hebrea. O sea, como que la persa es la misma hebrea. Recuerden que la teología del segundo templo judío está fuertemente influenciado por la religión persa, por el zoroastrismo, el mazdeísmo. Por eso es que hay muchos elementos de la religión persa que están plasmados en la teología judeocristiana: el monoteísmo estricto, el juicio final, la era mesiánica, la figura del Mesías. Todas estas cuestiones vienen de la religión persa. Y aquí, pues, esto también como que habla un poquito de eso. Y por eso es que la Suda repite esta lista, pero identifica la sibila persa con la hebrea como si fueran la misma. Otros padres de la iglesia primitiva se referían a menudo a las propias sibilas y a los llamados oráculos sibilinos. Teófilo, obispo de Antioquía, Clemente de Alejandría, Lactancio y Agustín, todos conocían varias versiones de las colecciones pseudosibilinas, las citaban o hacían referencia a ellas, parafraseando, y estaban dispuestos a cristianizarlos por medios tan simples, por insertar hijo de Dios en un pasaje como Lactancio. Y mira lo que nos dice aquí. La sibila de Eritrea, al comienzo de su canto, que comenzó con la ayuda del Dios Altísimo, proclama al Hijo de Dios como líder y comandante de todo en estos versos. Dulce creador nutritivo que en todo dulce aliento implantó e hizo de Dios la guía de todos. Algunos versos fragmentarios que no aparecen en las colecciones se conservan solo, se conocen porque fueron citados por un padre de la iglesia, Justino Mártir. Si es verdaderamente el autor de la exhortación a los griegos de un relato tan circunstancial de la Sibila de Cumas, que el discurso que se cita aquí en la entrada de la Sibila de Cumas, la Enciclopedia Católica afirma: sin embargo, a través de la decadencia y la desaparición del paganismo, el interés en ellos disminuyó gradualmente y dejaron de ser leídos o circulados ampliamente, aunque fueron conocidos y utilizados durante la Edad Media, tanto en Oriente como en Occidente. Por lo tanto, un estudiante puede encontrar ecos de sus imágenes y estilo en gran parte de la literatura medieval temprana. Estos libros, a pesar de su contenido pagano, en ocasiones han sido descritos como parte de la pseudepigráfica, que no aparece en las listas canónicas de ninguna iglesia. O sea, que la incluyen ahí.
¿sabe? Hay varios manuscritos y ediciones de los oráculos sibilinos. El contenido están redactados en versos hexametros clásicos. Los contenidos son de lo más variado y en su mayor parte contienen referencias a pueblos, a reinos, ciudades, gobernantes, templos. Es inútil intentar leer algún orden en su plan o cualquier tema relacionado. La Enciclopedia Católica de Patrick Haley de 1912 sugiere que su disposición actual representa el capricho de diferentes propietarios o coleccionistas que los reunieron a partir de diversas fuentes. Aunque ocasionalmente hay versos verdaderamente poéticos y sublimes, el carácter general de los oráculos sibilinos es mediocre. El orden en que están enumerados los libros no representa su relativa antigüedad, ni la crítica más minuciosa han podido determinar con precisión cuánto es cristiano y cuánto judío, porque es una mezcolanza, es una mogolla. Pero estas mogollas llevan mucho tiempo e influenciaron también en el cristianismo temprano, influenciaron en el judaísmo, influenciaron en diferentes religiones de esa época. Haley continúa diciendo que generalmente se considera el libro 4 contiene las partes más antiguas de los oráculos, y aunque muchos de los críticos más antiguos vieron en él elementos que se consideraban cristianos, ahora se lo considera completamente judío. El libro 5 ha dado lugar a muchas opiniones divergentes. Algunos lo consideran judío, otros lo consideran obra de un judío cristiano y otros lo consideran en gran medida interpolado por un cristiano. Interpolado es cuando se traen ideas al texto, se interpola, se agregan cosas, que es algo que mencionan mucho, como mencioné James Tabor y otros académicos sobre el libro de Apocalipsis, como si tuviera muchas interpolaciones, como que siempre vemos que se le añade cuando dice, por ejemplo, Dios y Cristo, Dios y el Señor Jesucristo, o la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. O sea, como que ellos tienen esa idea de que esa parte de Jesús fue interpolada al texto de Apocalipsis. Eso es lo que dicen algunos eruditos o académicos en esta cuestión. Pero jamás se lo va a decir un reformado, un calvinista, un calviboy. Esto jamás se lo van a decir nipa. Nos dice acá, contiene tan poco que pueda considerarse cristiano, que puede considerarse judío con seguridad. Los libros 6 y 7 son ciertamente de origen cristiano. Algunos autores, Mendelssohn y Alexandre y Gefgen, describen el libro 6 como un himno herético, pero esta afirmación no tiene evidencia a su favor, probablemente data del siglo III después de Cristo. Los libros 1 y 2 se consideran una revisión cristiana de un original judío. El libro 8 ofrece dificultades peculiares. Los primeros 216 versículos son probablemente obra de un judío del siglo II después de Cristo, mientras que la última parte, que comienza con un acróstico de la palabra simbólica cristiana ictus. Ictus es el símbolo del pez. Ictus significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, si no me equivoco. Es indudablemente cristiana y data muy probablemente del siglo III después de Cristo. En la forma en que se encuentran ahora los otros 4 libros probablemente sean obra de autores cristianos. El libro 12 y 13 son de la misma pluma, siendo el 12 una revisión de un original judío. El libro 11 podría haber sido escrito por un cristiano o por un judío en el siglo III después de Cristo. Y el libro 14, de la misma procedencia dudosa, data del siglo IV después de Cristo. La conclusión general que los libros 6, 7 y 8 y la última parte son enteramente cristianos. O sea que hay un montón de oráculos, son como 14 libros. Y es una mezcolanza y está brutal porque no se sabe si fue escrito por judíos, si fue escrito por cristianos, porque la simbología, los elementos que se presentan, pues son confusos, que es algo que vemos también en el libro de Apocalipsis. Mira, yo voy a leerle algo aquí. Tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar, de los oráculos sibilinos. En los oráculos sibilinos se mencionaban deidades,
de la mitología griega, se hacía mención de cuestiones judías, de Noé o del Hijo de Dios, que fue incluido en los oráculos, elementos cristianos. Es como una mezcolanza, ¿verdad? Vamos a leer este pasaje de Apocalipsis 20, 11 en adelante, tomando en cuenta no la traducción al español, sino leyéndolo con las palabras originales. Palabras que también hacían referencia a deidades o dioses de la mitología griega. Y mira cómo esto se pone muy interesante. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, y vamos a decir, en vez de tierra, Gaia, y en vez de decir cielo, Uranus, que son los términos utilizados en el griego original, en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis. Huyeron Gaia y Uranus, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Para quién? Para Gaia y Uranus. Y vi a los muertos, necros, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, y vamos a utilizar el original, Thalassa, que es una deidad de la mitología griega relacionada con el mar, entregó los muertos que había ahí. Y la muerte, que en el griego es Thanatos, y Hades, el inframundo, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, Thanatos y Hades, fueron lanzados. Ahora hace sentido el por qué se menciona la muerte, el Hades, como si fuera una entidad, como si fuera una persona. Porque pareciera ser que originalmente esa era la idea. Thanatos y Hades en Apocalipsis como entidades, como deidades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que podemos ver aquí como si fuera una victoria de Jesús por encima de los dioses del paganismo o de otras entidades que existen en nuestro mundo. En el juicio final, Dios juzgando a los dioses de la mitología griega, según leímos ahí. Esto está interesante, ¿verdad? Como que cambia la cosa, la pone como que más, wow, ¿en serio? Sí, porque en el griego hay palabras que hacen alusión a lugares o cosas, pero que también hacen referencia a deidades dentro de la mitología griega. O sea, ahí en este pasaje se habla de Uranus. Uranus era uno de los dioses principales de la mitología griega del panteón, que se representaba el cielo, era el dios del cielo, o el dios Urano, el dios cielo. Y tierra es Gaia, que es la diosa de la tierra, que dentro del paganismo universal le llaman de diferentes formas. Gaia, le llaman Pachamama, por ejemplo, la naturaleza, ¿entiendes? Menciona también a el mar. Ahí es la divinidad Thalassa, que es otra deidad de la mitología griega. Vamos a buscar aquí. Thalassa.
¿Ve? Era una de las diosas primordiales. Era la primordial goddess of the sea. La primera diosa del mar. O sea, esto es antes de Poseidón. Poseidón viene después. Como Uranus. Y después viene Cronos. Y después de Cronos vino Zeus, Poseidón. Entonces acá vemos Hades, que también es una deidad de la mitología griega. Y Thanatos. Dice Thanatos, me suena como parecido a Thanos, el de Marvel. Pues sí, de ahí es que viene la idea. O sea, dentro de los cómics y de toda esta cuestión, ellos toman ideas de las mitologías, de las creencias religiosas, de los dioses. Así que, en cierta manera, cuando nosotros decimos que en el libro de Apocalipsis se mencionan dioses de la mitología griega, no estamos hablando lo que era. No estamos hablando de disparates. Estamos leyendo lo que dice ahí y explicando la influencia de los oráculos civilinos que también vemos en el libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis vemos una mezcolanza también de simbología de diferentes pueblos y culturas. De judíos, de persas, de griegos, de la mitología griega. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, cuando se habla de la Gran Babilonia, o la Gran Babilonia, la Gran Ramera, esta ciudad que se sienta sobre 7 colinas, pues dentro, por ejemplo, el preterismo dice que es la ciudad de Jerusalén. Y sí, tienen razón, porque hay otros pasajes donde se habla de esta gran ciudad en la cual el Señor fue crucificado, que espiritualmente también se le conoce como Sodoma y Egipto, y también la Gran Babilonia. Pero ¿qué sucede? En esa época, a Roma se le conocía como la ciudad de las 7 colinas. O sea, y Roma también vemos simbología romana. O sea que, por un lado, puede ser Jerusalén, pero también es Roma. Hay una combinación de elementos. Por eso es que dentro del preterismo existen preteristas que creen que la Gran Babilonia es Jerusalén, y hay otros que piensan que es Roma. O sea, y dentro de la iglesia evangélica, protestante, luego de la Reforma, pues también se interpretó a la Gran Ramera con el catolicismo romano, por su influencia del Imperio Romano en el lenguaje latín, en las túnicas, en los colores, que si el púrpura y escarlata, pues se asoció con Roma. Pero también es Jerusalén, cuando apostató, cuando se apartó de Dios, como menciona el libro de Ezequiel, ¿ves? Es una combinación de creencias, es una combinación de lentes, de ideas, de conceptos. Por eso es que tú no puedes decir de manera categórica que todo lo que dice el libro de Apocalipsis se refiere a algo en particular, porque eso se refiere a algo y a muchas cosas a la misma vez. Porque es una mogolla, es una mezcolanza de cosas. Pero por encima de todas esas mezclas y combinaciones, ponen a Jesucristo triunfando sobre todas esas cosas del sistema del mundo, sobre los dioses del mundo, sobre los demonios, sobre Satanás, sobre la bestia de la tierra, sobre la bestia del mar, sobre los reinos de la tierra. Todos ellos caen y colapsan ante el regreso triunfal de Jesucristo, que es la idea cristiana del libro de Apocalipsis. ¿Sabe? El bien triunfando sobre el mal. Jesús triunfando sobre los dioses malignos. ¿Ve? Esa es la idea central que se quiere transmitir. Ahora, dentro de la simbología, de los elementos y todas estas cosas que son presentadas, ahí pueden haber un sinnúmero de significados. Y por eso es que existen diferentes lentes de interpretación, diferentes teorías y diferentes cosas de los significados de todo esto. Pero
no cabe duda, la influencia de los oráculos civilinos en el libro de Apocalipsis es más que obvia. Está ahí presente. Así que nada, los voy dejando. Esto ha sido todo por este video. Si fue de su agrado, denlos like. Cualquier comentario que tengan, déjenlo ahí en la caja de comentarios. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Nos vemos en la próxima. UAP for life.